Un hombre adinerado estaba de pie al borde de un acantilado bañado por el sol, con la mano apoyada en los mangos de una silla de ruedas que llevaba a su única hija, Lily. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y dorado, y el valle se extendía abajo, interminable, silencioso y sereno. Era un lugar que Lily siempre decía que se sentía como libertad, a pesar de que no había caminado desde los 6 años. El hombre, vestido con un traje costoso, parecía compuesto por fuera, pero por dentro se ahogaba en culpa, dolor y vergüenza. Lily había sido una vez la luz de su vida, pero después del accidente que la dejó paralizada, algo dentro de él cambió. Dejó de verla como una niña y empezó a verla como un recordatorio de fracaso, de impotencia, de un futuro que no podía controlar. Su amor, retorcido por el miedo y el orgullo, se volvió frío. Se volcó en los negocios, el éxito y la reputación, diciéndose a sí mismo que lo hacía todo por ella. Pero ahora, parado en ese acantilado, se había convencido de que ella estaría mejor libre de la lástima del mundo y libre de él. Lily, inocente y sin saber nada, sonrió al horizonte, con los ojos llenos de asombro. «¿No es hermoso, papá?», susurró. Él asintió, en silencio, mientras soltaba lentamente el freno. Sus manos temblaban. Un empujón más y todo habría terminado. Pero la tierra no se quedó en silencio. Un crujido, un sonido atronador, cascos golpeando el suelo. Un caballo blanco, salvaje pero sereno, apareció de la nada. Soltó un relincho penetrante, sacando al hombre de su trance. Su corazón se detuvo cuando el caballo se detuvo a centímetros de ellos, mirándolo directamente al alma. Algo antiguo y puro pasó entre ellos en ese momento. Y por primera vez en años, vio a Lily, no como una carga, sino como su hija. El viento se agitaba suavemente entre la hierba alta, mientras un caballo blanco pastaba tranquilamente cerca del borde del acantilado. Era una criatura de gracia silenciosa, su pelaje brillando bajo la luz menguante del sol, casi etérea contra el cielo que se oscurecía. Había llegado allí por su cuenta, como si lo hubiera guiado algo más grande que el instinto. Cuando la mano del hombre se movió hacia el freno de la silla, algo cambió. El caballo levantó la cabeza, sus orejas se movieron, sus ojos se fijaron primero en la pequeña figura frágil en la silla y luego en el hombre detrás de ella. No había pánico en la mirada del caballo, solo una quietud profunda, sin saber, pero presente. El hombre no lo notó al principio. Su mente estaba nublada, sus pensamientos atrapados en una tormenta de desesperación y justificación. Pero el caballo lo vio todo. No solo el movimiento, no solo la sombra de un hombre a punto de hacer lo impensable, sino el peso detrás de ello, el dolor, el miedo, el momento en que el amor y la pérdida se habían confundido en algo peligroso. Y el caballo, sin palabras ni juicios, simplemente se mantuvo firme, presente, observando. Había algo antiguo en sus ojos, una resistencia silenciosa, un llamado a la vida, como si la naturaleza misma se negara a apartar la mirada de lo que estaba por suceder. En esa quietud sin aliento, la mano del hombre se detuvo, un destello de vacilación, y en algún lugar profundo, algo se agitó. No por razón o culpa, sino porque podía sentir que el caballo lo observaba, no como un animal, sino como un alma que se negaba a dejarlo olvidar la suya. El viento se levantó con fuerza, trayendo consigo una tensión extraña, como si el aire mismo contuviera el aliento. El hombre, perdido en sus pensamientos enmarañados, soltó el freno. La silla de ruedas se inclinó hacia adelante, sus ruedas delanteras avanzando lentamente hacia el borde. El tiempo pareció ralentizarse. Lily jadeó. Sus pequeñas manos se aferraron a los reposabrazos, los ojos abiertos de par en par por el miedo repentino. Entonces llegó el sonido, cascos golpeando la tierra como truenos del cielo. El caballo blanco, ya no silencioso,
Se lanzó hacia adelante con un relincho que rompió el aire. El hombre se giró, atónito, mientras el caballo saltaba a través de la luz dorada del atardecer, sus músculos tensos, los ojos ardiendo de propósito. En un instante fugaz, se lanzó justo cuando la silla comenzaba a volcarse. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza sobre el manillar de metal. Sus dientes apretaron mientras su cuerpo luchaba contra el tirón de la gravedad. La tierra se alzó, las pezuñas se hundieron, y el mundo se equilibró entre la vida y la pérdida. Por un segundo imposible, todo quedó suspendido. Hombre, niña y bestia al borde de la eternidad. Y luego, quietud. La silla se detuvo. El caballo se mantuvo firme, inmóvil, inquebrantable. El hombre cayó de rodillas, con el aliento robado del pecho, mirando al animal que ahora se interponía entre él y su hija. No había sido solo instinto, ni un simple reflejo. Fue algo más, algo sagrado. Una fuerza más allá de la comprensión había surgido en ese momento. No para castigarlo, sino para despertarlo. Para recordarle que la vida, incluso en su forma más rota, todavía vale la pena. El acantilado volvió a estar en silencio, pero todo había cambiado. El hombre se desplomó de rodillas, el aliento entrecortado, los ojos inundados de lágrimas que había enterrado durante años. Todos los muros que había construido de orgullo, vergüenza y dolor se derrumbaron en un instante. Casi había hecho lo impensable, cegado por un dolor que nunca se atrevió a enfrentar. Pero ahora, arrodillado en la tierra, ya no veía debilidad en su hija. Veía su luz. Lily, aún sentada a salvo en su silla, se inclinó hacia adelante y rodeó el cuello del caballo con los brazos. Sus dedos se enredaron en la suave melena blanca mientras reía, un sonido como campanas en el viento. Puro, libre y vivo. Era la primera vez que la oía reír así desde el accidente. No fingido, no cortés, sino real. Ese sonido lo destrozó. Había creído que eliminar su dolor significaba eliminarla por completo. Pero al intentar terminar con su sufrimiento, casi destruyó a la única persona que había mantenido su corazón latiendo. El caballo no solo detuvo una caída, salvó un alma y no pidió nada a cambio. Ningún juicio, ninguna recompensa, solo un acto silencioso de amor de una criatura que no tenía nada que ganar. En ese momento, el hombre entendió que no era Lily quien estaba rota. Era él. Y su sonrisa, llena de asombro y alegría, fue la sanación que nunca supo que necesitaba. El sol se alzó suavemente sobre un campo abierto, pintando el mundo de oro. Las flores silvestres danzaban con la brisa y los pájaros cantaban como si celebraran algo sagrado. En medio de todo, el hombre caminaba lentamente, sus manos firmes en el respaldo de la silla de ruedas de Lily. Cada paso era deliberado, no por carga, sino por devoción. A su lado trotaba el caballo blanco, tranquilo y leal, como si siempre hubiera pertenecido a su pequeña familia. La risa de Lily resonaba de nuevo, más brillante que nunca. Señalaba mariposas, se inclinaba hacia el viento y susurraba al caballo como si compartieran un lenguaje secreto. Y su padre sonreía de verdad. No por el mundo, no por las apariencias, sino por ella. El hombre ya no vestía trajes caros. Su riqueza ahora vivía en momentos como ese, en el calor de la mano de su hija, en la libertad de su espíritu, en la lealtad del animal que lo cambió todo. Una vez estuvo al borde de la desesperación, dispuesto a renunciar al amor, a la vida. Pero esto era su segunda oportunidad. Una oportunidad no para borrar el pasado, sino para honrarlo, para crecer a partir de él, para avanzar con las personas y la criatura que le mostraron el verdadero significado de la gracia. Había perseguido la fortuna toda su vida, pero solo ahora entendía que los mayores tesoros no se pueden comprar. Deben sentirse, compartirse y protegerse. Y a veces,
Los ángeles no vienen del cielo. A veces galopan hacia tu vida, salvajes y libres, justo cuando más los necesitas.